Muy bien, buenas tardes nuevamente a todos. Eh, Me da mucho gusto, como les comento, estar nuevamente conectado con todos ustedes. Vamos a tratar de dar la clase de una forma ágil para tener alguna reflexión final sobre lo que hemos atravesado en este tiempo. Pero bueno, regresando al punto, hoy vamos a estar atendiendo el tema de discernimiento. El tema de discernimiento. Y eh, el objetivo, si bien señala que es distinguir entre lo que proviene y lo que no proviene de Dios, también tendría que ver con desarrollar esa capacidad, esa capacidad para distinguir entre lo que proviene y lo que no proviene de Dios. Cabe señalar que eh, el discernimiento viene a ser como el resultado de todo lo que estamos haciendo en términos de la palabra del Señor. Quiero que piensen en aquellos atletas que se ejercitan de continuo, esos atletas que de continuo están corriendo, que de continuo están haciendo ejercicio, que de continuo están pues cuidando su alimentación y viviendo una vida alineada a esa forma atlética y que eventualmente, ¿qué pasa en ellos? Pues eventualmente tienen más resistencia, ¿verdad? Ya no se cansan tan rápido, corren más rápido. eh, no sé si les ha pasado a ustedes que de repente que por falta de ejercicio, pues subes unas escaleras y te sofocas, pero el atleta conforme va desarrollando ejercicios, alimentación, cuidado, pues eventualmente esas capacidades físicas se van haciendo más latentes, más palpables, ¿verdad? Y así muchas habilidades, muchas competencias en el ámbito natural se desarrollan. Por ejemplo, los que estudian matemáticas, yo por ejemplo lo veo con mi hija, pues conforme va estudiando las tablas de multiplicación, conforme va más se acerca a los números, pues eventualmente las sumas y restas se le van dando de una forma más natural. Y así podríamos poner muchos ejemplos, muchos ejemplos. Los que cocinan, las mujeres que cocinan o los hombres que cocinan, cuando empiezan, pues todavía les queda salada la comida, o a lo mejor desabrida, a lo mejor insípida, a lo mejor todavía no le ponen ese toque especial, pero eventualmente conforme van cocinando y van preparando, el arroz ya no se les pega, el arroz les queda ya más consistente, con mayor sabor, ¿verdad? Y así es todo en la vida. Bueno, pues yo lo que quiero comentarles el día de hoy es que tal vez no lo hemos aterrizado o conceptualizado de esta forma, pero a la manera de un atleta, en la manera en que tú tomas cursos, eh, en la medida en que tú eh, lees la Biblia, haces oración, asistes a la iglesia los domingos, escuchas la predicación dominical, eh, reflexionas sobre la palabra de Dios, se va desarrollando en ti un músculo espiritual, un músculo espiritual eh, que conlleva una capacidad de discernimiento cada vez mayor, una capacidad de discernimiento que yo entiendo que es la mayor de las capacidades que nos distingue al pueblo de Dios de todos los demás otros pueblos o demás o de frente a todas las demás otras personas. Puede haber personas sumamente inteligentes en el ámbito secular, puede haber personas muy inteligentes en química, en física, en computación, pero esta inteligencia espiritual que conlleva este discernimiento solamente se da en las personas
que buscan a Dios, que se entrenan sus sentidos espirituales a través de lo que les estoy comentando, dentro de la iglesia, formando parte de la iglesia, y es por eso que podemos encontrar gente que académicamente, pues probablemente no tuvo la oportunidad de estudiar alguna carrera, pero que espiritualmente es muy aguda, es muy, muy inteligente en cuanto a su discernimiento. En la semana, fíjense que pasó algo interesante. Una asistente ahí del trabajo donde yo estoy actualmente laborando, me decía que por qué hay personas que son muy capaces a nivel académico, tienen muchos títulos, tienen muchos grados, pero ¿por qué de repente esas personas son muy mal habladas? Me decía, fíjense, decían, ¿por qué son muy mal habladas esas personas? Si se supone, me decía, se supone que si son personas maestros, licenciados, doctores en ciencias, abogados, ¿por qué de repente son tan mal habladas? Yo le decía, es que estás confundiendo la inteligencia natural con la inteligencia espiritual. Yo le decía, alguien que tiene inteligencia espiritual, al menos se ha acercado a las escrituras y se ha dado cuenta que, por ejemplo, la maledicencia, en términos bíblicos, es equiparable o equiparada a la borrachera, al adulterio. De hecho, que la Biblia dice, ¿no? Que ni los afeminados, ni los adúlteros, ni los borrachos, ni los ladrones, ni los cobardes, ni los maledicientes heredarán el reino de Dios. Le decía, pero estas personas que probablemente estudiaron mucho en universidades muy, muy refinadas, pues desarrollaron la parte de la inteligencia natural, más no la inteligencia espiritual, que está alineada a lo que la Biblia señala, y por eso no tienen esa inteligencia, ese discernimiento espiritual que tiene alguien que está siendo discipulado con base a las escrituras. Y decía, ah, caray, no lo había visto así. Le decía, sí, porque pues tú has de pensar que alguien que estudia académicamente tendría que, de forma natural, desarrollar una inteligencia que es netamente espiritual, ¿no? Como refrenar su lengua para bendecir y no maldecir, y no es así. Pero bueno, con esta introducción lo que les quiero decir es que nosotros estamos ya en una frecuencia donde Dios nos está discipulando, y que lo que viene a fortalecerse, y a lo mejor no lo has advertido, es ese discernimiento, esa inteligencia espiritual que tiene un propósito, o tiene varios. Aquí el objetivo dice que esta inteligencia, este discernimiento ya te ayuda a distinguir entre lo que proviene y lo que no proviene de Dios. Entonces, en parte sí, el discernimiento tiene que ver con identificar con lo que proviene de lo que no proviene de Dios. Pero una vez que ya identificamos lo que proviene y lo que no proviene de Dios, ¿qué sigue después en ese discernimiento? ¿Quién quiere decirme? ¿Qué sigue después del discernimiento? Una vez que ya identificamos lo que proviene y no proviene, ¿qué es la parte medular del discernimiento? ¿Qué sería? Que Ok, ya tendríamos identific- que pasar ese conocimiento. Ay, perdón, hermano. No, viene, Que, viene. que tendríamos que Dime. pasar ese conocimiento y enseñarles a otras personas a también poder discernir, a conocerlo, Ok, las enseñanzas. a ver, ¿alguien más? Ya una vez que identificamos lo que proviene y no proviene de Dios, que tenemos esa capacidad, ¿cuál sería el siguiente paso? Vero comenta que tendría que ver con enseñar a otros también, en parte, pero antes de enseñar a otros hay algo. Aplicarlo a mi vida, a mi persona. Ok, aplicarlo, aplicarlo. Y esa aplicación tiene que ver con eh,
todo lo que hacemos día tras día. Todo lo que Sí, hacemos día tras día, dentro y fuera de la iglesia, e incluso más fuera de la iglesia, tiene que ver con, punto número uno, haber identificado lo que proviene y lo que no proviene de Dios. Y número dos, tiene que ver con cómo decidir qué hacer conforme a lo que sí proviene de Dios. Y efectivamente, eventualmente, como lo comenta Vero, después de eso, con los resultados obtenidos de nuestras decisiones, pues eso va a terminar también siendo algo con lo que enseñemos a los demás cómo se debe vivir tomando decisiones acertadas. Fíjense qué interesante. Al final del día, eh, ese músculo espiritual, como yo les decía, ¿no? Del atleta. El atleta, pues ya puede correr grandes distancias y no se sofoca, ya puede subir las escaleras y no le da taquicardia, no siente que se desmaya ni que se asfixia. Ese ejercicio físico atlético se pone de manifiesto ya en actividades físicas. Bueno, el ejercicio espiritual que conlleva el desarrollo del discernimiento, que es la inteligencia espiritual, se pone de manifiesto en las decisiones que tomamos día tras día en todos los ámbitos de nuestra vida. Quiero que pienses qué decisiones tomamos día tras día, probablemente en lo financiero, como padres, como madres, como hijos, como hermanos, en nuestro trabajo, como comerciantes. Por ejemplo, antes de empezar la clase, aquí nos estaba comentando mi hermana Manuela que está enfrentando una situación difícil. Esa situación difícil, y en un rato vamos a orar por ella, le requiere tomar decisiones con base a su discernimiento espiritual. Esta semana, de forma particular, en lo personal, hubo una ocasión que me sacó de mis casillas y yo ya estaba tomando decisiones muy emocionales. Y ya después le dije al Señor, Señor, no permitas, ayúdame a tener esa, ese espíritu de dominio propio, a desarrollarlo, a estar pensando en lo que tú me has enseñado para que mis decisiones sean tomadas apelando al espíritu y a lo que tú me has enseñado, ¿no? Y bueno, pues eso es un ejercicio que a veces te sale natural, a veces lo tienes que forzar, porque cuántas veces no te saca, hay cosas que te sacan de tus casillas, ¿verdad? O decisiones que debes de tomar de forma inmediata y no las haces, sino, como dicen por ahí, con las tripas, ¿verdad? Emocional. Y no, lo que Dios quiere es que estemos tan fortalecidos en ese músculo espiritual que siempre podamos tomar decisiones con base al discernimiento de lo que proviene y de lo que no proviene de Dios, e incluso ir un poco más y poder incluso reconocer las consecuencias de no tomar decisiones con base a la guía del Espíritu Santo. Y es ahí donde se va armando ya el escenario completo de la guía de Dios. Todos nosotros queremos que Dios nos guíe, ¿verdad? Porque si nos guía a Dios y somos sensibles y tomamos decisiones acertadas, las cosas van a salir de forma correcta. Fíjate nada más, entonces ya estamos hablando de que el discernimiento es esa capacidad, esa inteligencia espiritual para determinar lo que proviene y no proviene de Dios, pero que sirve para tomar decisiones acertadas, conforme a la voluntad de Dios. Y en Ezequiel 44:23, efectivamente, como lo comentaba Vero, cuando nosotros ya tenemos esa capacidad, bueno, pues eso es lo que hay que enseñar a los demás. Por eso
el Señor dijo lo siguiente por medio del profeta Ezequiel, que dijo, y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. En pocas palabras, lo que proviene de Dios y lo que no proviene de Dios, lo santo y lo profano. Entonces, hasta ahí ya tenemos clarificado lo que es el discernimiento. Y bueno, por principio de cuentas, si no lo habías visto así, el punto es que lo anheles. Anhela tener ese discernimiento espiritual y cree que ya se está desarrollando en ti por cuanto te estás acercando a la palabra del Señor. Y bueno, pues en ese discernimiento espiritual tenemos ya una conciencia de pecado. Quiere decir que nosotros ya tenemos en este punto una especie de brújula eh, en el corazón que nos dice lo que proviene y lo que no proviene de Dios. Ya en nosotros ya está esa brújula ejercitada. A veces no le hacemos caso, a veces la ignoramos, pero esa brújula ya está en cada uno de nosotros. Tan es así que cuando tú aceptaste a Jesucristo como Señor y Salvador, en parte fue porque el Espíritu Santo ya te redarguía de pecado y pudimos advertir que nuestra vida caminaba en una dirección contraria a la voluntad de Dios. Y es por eso que nosotros confesamos a Jesucristo como Señor y Salvador, porque habíamos identificado que las cosas no iban bien a nuestra manera y que mucho de a lo que nosotros le llamábamos bien, pues era pecado a los ojos de Dios. Fíjense lo que dice Santiago 4:17. Dice que así que comete pecado todo el que sabe hacer bien y no lo hace. En nuestro corazón es donde Dios ya está hablando. En nuestro corazón es donde Dios nos está ya redarguyendo. Más aún como hijos de Dios, el Espíritu Santo está en nuestros corazones diciéndonos lo que conviene y lo que no conviene, lo que Dios aprueba y lo que Dios no aprueba. Algo que en esta iglesia se ha recalcado mucho es que uno debe de tener esta inteligencia espiritual para poder identificar lo que conviene y lo que no conviene a mi vida. Muchos quieren tener como una lista de lo que es bueno y de lo que es malo. No sé si alguien ha tenido oportunidad de ver este programa de pastor ¿cómo se llama? Diálogos con el pastor. Y hay muchas preguntas que le hacen sobre, ¿es bueno esto? ¿Es malo lo otro? Y en muchos casos yo creo que es correcta su respuesta de decir, mira, yo no te voy a decir lo que es bueno o malo, sino que debe ser el Espíritu Santo y tu comunión con el Espíritu Santo lo que te debe de confirmar lo que conviene a tu vida y lo que no conviene a tu vida. De hecho, es algo de lo que se ha estado hablando en últimas fechas, eh, que hay, por ejemplo, hasta costumbres o tradiciones de los hombres que no son necesariamente contrarias a la voluntad de Dios, pero hay otras que son verdaderamente contrarias a la voluntad de Dios. Aquellas que no son evidentes, tan claras, tú deberías de preguntarle al Señor y deberías de permitir que el Señor y el Espíritu Santo ponga en ti la carga, la dirección de hacer o no hacer aquello que tú estás enfrentando y que probablemente para ti no convenga. Insisto, hay cosas que evidentemente Dios no aprueba, hay otras cosas
que tú tienes que eh, preguntarle al Señor, discernir, ¿verdad? De acuerdo a lo que has aprendido. Y este pasaje nos dice que cuando ya tienes la convicción de que algo eh, es bueno, pero no lo haces, pues para ti viene a ser pecado. Y viene a ser pecado porque entonces tú estás yendo en contra de esa propia conciencia en la cual te habla el Espíritu Santo y tú no quieres oírla, ¿verdad? Vamos a poner un ejemplo muy simple, muy simple. Hoy en día seguimos enfrentando el hecho de que mucha gente no ha regresado a la iglesia, mucha gente no quiere nuevamente comprometerse con esa asistencia regular y en su corazón sabe que es correcto. Esa persona peca si sabiendo eso no lo hace, ¿verdad? Porque ya hay un discernimiento en su corazón que le va diciendo por dónde va la jugada y ellos quieren ir de forma contraria a lo que su corazón les está dictando. Y no es porque su corazón sea en sí quien les dé la indicación, sino es que el Espíritu Santo en ellos les habla a través de su corazón o de su conciencia. Entonces, nosotros ya tenemos dentro de nosotros esa brújula, ese radar que nos va diciendo, esto es correcto, esto es incorrecto, esto conviene, esto no conviene. Y quiero volverlo a repetir. Muchas veces quisiéramos como que un listado de lo bueno y de lo malo, ¿sí? Pero la Biblia más bien dice que tendremos que pensar en términos de, ¿me conviene esto o no me conviene? Todo me es lícito, dice la palabra de Dios. Fíjense, todo me es lícito, todo me es permitido, ¿verdad? Dice la Biblia o no. Todo me es permitido, pero no todo me conviene. No todo me conviene. Cada quien tendrá que pensar y discernir de frente a lo que vive día tras día, lo que le conviene y lo que no le conviene. E insisto, hay cosas bíblicas que son clarísimas, que son contrarias a la voluntad de Dios. Hay otras que tendríamos que discernirlas en lo personal, en términos de si me conviene o no me conviene. Y bueno, pues como yo les decía, en la medida que nosotros ya estamos acercándonos a la palabra, leyendo la palabra, meditando en la palabra, tomando decisiones con base a la palabra, pues como un atleta ya se están ejercitando nuestros sentidos para el discernimiento espiritual. Y fíjense que hay una analogía, un paralelismo entre, por ejemplo, la mirada o los ojos naturales. Tú con tus ojos naturales, a ver, ve, voltea ahorita, ¿qué ves a tu alrededor? Pues yo aquí estoy viendo bancas, estoy viendo unas lámparas acá arriba, estoy viendo unas escaleras, bote de basura, ¿ok? Esa es mi vista natural. Pero también hay una vista espiritual, hay una vista espiritual, hay una vista espiritual en la cual yo te podría también decir que estoy viendo. Te voy a decir, a ver, primero tú haces el ejercicio, ¿qué ves a tu alrededor? ¿Qué ves a tu alrededor en tu vista natural? Identifica los objetos, los elementos, un salón, un reloj, una puerta, unas ventanas, una pantalla. Aquí estamos viendo a mis dos hermanas, una mesa, unas bolsas. Pero ahora yo voy a decirles lo que estoy viendo con mis ojos espirituales. Yo estoy viendo aquí a dos hijas de Dios que están siendo
adiestradas para la batalla. Estoy viendo a dos mujeres que Dios las está fortaleciendo. Estoy viendo un lugar de entrenamiento en términos espirituales. Estoy viendo cómo el enemigo está distrayendo a muchas personas que deberían de estar ocupando estos lugares y que deberían de estar también siendo adiestrados para poder alcanzar las promesas de Dios. Estoy viendo cómo la palabra de Dios se cumple al decir que en los posteriores días la ciencia aumentará y el amor de muchos se enfriará. Estoy viendo cómo también, por ejemplo, tantas bancas vacías. Hoy de plano acá la iglesia la vi más vacía que de costumbre. Veo cómo los afanes de esta vida a muchos los distrae del verdadero propósito de Dios, que es perseverar y ser fortalecidos y crecer y alcanzar promesas. Y podría decir muchas cosas que veo en el ámbito espiritual. Veo una batalla muy aguerrida, muy cruenta por las almas que Dios quiere salvar y levantar para su gloria. Bueno, hay una vista espiritual, hay una vista espiritual, hay un oído espiritual a la manera que también hay un oído natural, ¿sí? Y en ese oído espiritual es donde alcanzamos a oír la voz de Dios, ¿sí? Y de esa forma, en la medida en que nosotros vamos buscando de Dios, esos sentidos se van ejercitando. Y en la medida en que uno va siendo ejercitado en los sentidos espirituales, hay un hablar espiritual también. A veces, antes de Cristo, pues hablábamos pura cosa vana, pura cosa sin sentido, puras palabrerías, ociosas, dice la palabra, y conforme te acercas a la palabra también, tu lenguaje va siendo transformado, ese lenguaje espiritual que edifica, ¿verdad? Bueno, dice la palabra que hay un alimento espiritual sólido, un alimento espiritual sólido, que es para los que van alcanzando madurez, son para aquellos que tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Dice que este alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Esto lo encontramos en Hebreos 5:14. Ahora, aquí quiero dejar algo bien claro, bien claro. ¿Qué es el bien y qué es el mal? Yo podría darle una definición a usted muy amplia de lo que yo creo que es el bien y también de lo que creo que es el mal, pero eso es intrascendente. Lo que yo crea sobre lo que es bueno o malo no abona en ese discernimiento espiritual. Lo único que podríamos decir, sin lugar a dudas, que es lo bueno y lo que es lo malo, lo que es el bien y lo que es el mal, es lo siguiente. El bien o lo bueno es lo que bíblicamente Dios dice que es bien y es bueno. Y lo malo, de la misma forma, es todo aquello que al Señor, por medio de su palabra, determina como bueno, digo como malo o como mal. Ese es nuestro parámetro, hermanos. La Biblia nos abre el corazón de Dios, la Biblia nos muestra la mente de Dios, la Biblia nos revela la persona de Dios. Y cuando nosotros nos encontramos con Dios a través de la Biblia, Él de una forma muy clara nos dice lo que a sus ojos es bueno y a lo que a sus ojos es malo. Y ahí tenemos nosotros dos posturas. Decir, ok, el Señor tiene razón y tratar de alinear mi vida y mis parámetros a lo que Él dice que es bueno y a lo que Él dice que es malo, o empezar a darle vueltas y empezar a tratar de salirme por la tangente y decir, no, bueno, pero no es tan malo, ¿verdad?
Eso que el Señor dice allí que es malo, no, porque eso era para otros tiempos, ya no aplica para estos días, ya no, esa Biblia fue creada para un pueblo de pastores que cuidaban rebaños y ovejas hace 2000 años, pero actualmente ya las cosas han cambiado. Y no, o sea, la Biblia nos deja de una forma muy clara lo que a sus ojos es bueno y lo que a sus ojos es malo. Fíjense qué interesante y tan simple que es esto para los que queremos recibirlo. El discernimiento y crecer en el discernimiento es buscar con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, amando al Señor, sus parámetros de lo bueno y lo malo. Así de simple. O sea, si ustedes lo analizan, eso tiene que ver con crucificarme a mí mismo. Es decir, yo tengo ideas sobre lo bueno y lo malo. Yo crecí en mi familia con ideas sobre lo bueno y lo malo, pero yo, de frente al Señor, nada soy. Me crucifico. Todo lo que yo recibí históricamente en mi corta vida, lo hago a un lado, lo tengo por basura y ahora como un niño, por eso la Biblia dice que el que no se vuelva como un niño no entrará en el reino de los cielos, y como un niño me acerco al Señor y le digo, Padre, ¿qué es lo bueno a tus ojos y qué es lo malo a tus ojos? No importa que eso que me digas vaya en contra de mi historia, no me importa que lo que me digas vaya en contra de mi cultura, y ahí les va algo todavía mucho más fuerte. Para muchos es, no me importa que lo que me digas ve en contra de lo que me enseñaron en casa mis padres. No importa, Señor. Por eso la Biblia dice, fíjate, tienes que nacer de nuevo. Y en ese nacer nuevo, como niño, te acercas al Señor y le dices, dime, Padre, tú dime, tú enséñame tus parámetros, lo que es bueno y lo que es malo. Y fíjate cómo lo dice la Biblia, que naces de nuevo, desechas todo tu antecedente pasado y entonces, estando en sus brazos, empiezas a nutrirte de lo que Él habla en cuanto a lo que Él considera bueno, en cuanto a lo que Él considera malo, y entonces tú empiezas a desarrollar esa inteligencia donde tú empiezas a decir, ah, caray, pues entonces lo bueno me conviene y lo malo no me conviene, confiando en su palabra. Y dice la palabra de Dios que en ese sentido tú empiezas a madurar y este pasaje empieza a hacerse una verdad en tu vida, donde el Señor poco a poco te va dando mayor revelación. Y entonces ya aquí hablamos de esa palabra que, que es maravillosa y que es muy profunda, que tiene que ver con la revelación. La revelación de Dios es, entiéndelo así, no lo entiendas como algo místico, la revelación es que Dios te abra su corazón y Dios te está revelando su corazón en la medida en que tú estás dispuesto a creerle, a aceptar sus parámetros, a vivir conforme a esos parámetros y a querer más de eso, ¿verdad? Y entonces en ese ejercicio puede ser que de repente nuevamente tu antiguo yo quiera volver a, a hablar, argumentar, a definir lo que según tu antiguo yo era bueno o era malo, y ahí es cuando tú debes de negarte a ti mismo y tomar tu cruz todos los días, como dice las escrituras, para poder verdaderamente estar fresco a la enseñanza que el Señor tiene para tu vida. En ese sentido, algo bien interesante que hace el Señor con cada uno de nosotros es que todo lo que Él nos va enseñando nos lo va llevando a la práctica durante los días de la vida cotidiana para verificar
si lo que estamos aprendiendo verdaderamente lo hemos recibido tal conforme Él quiere que lo recibamos. Y en eso crecemos. Y bueno, pues como yo les comentaba hace algunas diapositivas, pues ya tenemos la capacidad de discernir por medio del Espíritu Santo, pues que el Espíritu Santo está en nosotros. El Espíritu Santo está en nosotros. Hermanos, yo no sé si lo han analizado, yo no sé si lo han eh, reflexionado, pero la promesa de Dios para aquellos que han recibido a Cristo como Señor y Salvador es que el Espíritu Santo está en nuestros corazones, dentro de nosotros. Y es el Espíritu Santo quien nos quiere llevar día tras día a tomar las decisiones correctas, apelando a esa inteligencia espiritual que debemos de desarrollar o que estamos ya desarrollando, que nos dice lo que conviene y lo que no conviene, lo que me conviene y lo que no me conviene. Y esa es una de las mayores ventajas que tiene cualquier hijo de Dios con respecto al que no es hijo de Dios. Porque dicen las Escrituras en Romanos 8:14 que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Tú eres hijo, hija de Dios? Amén. Entonces, ya está en ti el Espíritu Santo queriéndote mostrar por dónde caminar, por dónde ir, las decisiones que debas de tomar. Y esto no es un presentimiento, mi hermano. Esto no es algo así como que, ay, mi corazón me dice, no, sino que el Espíritu Santo en ti, fíjate qué interesante es esto, el Espíritu Santo en ti siempre va a querer eh, recordarte el camino que quiere el Espíritu Santo que tú sigas de acuerdo a su propia palabra. Por eso, de frente a decisiones difíciles, a decisiones que debes de tomar eh, eventualmente, el Espíritu Santo puede hablarte a través de su palabra. Fíjate, yo te comentaba esta semana que tuve ahí alguna situación que me sacó de mis balances, el Espíritu Santo me recordaba que Dios nos ha dado espíritu de qué? De dominio propio, ¿verdad? O sea, no es de que ahí me hizo sentir, no, no, me recordó una palabra y me dice, acuérdate que tú tienes espíritu de dominio propio, ¿verdad? No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de dominio propio. Y ahí tú ves cómo la importancia de estarte alimentando de la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios en ti la que el Espíritu Santo va a usar para poderte recordar lo que debes de hacer en un momento determinado. Y ahora yo te preguntaría, ¿cuántos de nosotros tendremos que tomar decisiones en los días por venir? Pues todos, ¿verdad? Todos, 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 todos. No hay cosa peor que te agarren las circunstancias y no saber qué hacer. Por eso, de antemano, lo que tenemos que hacer es, insisto, lo que estamos haciendo, estar llenando nuestro corazón de la palabra, estar memorizando la Biblia, estar eh, depositando nuestra mente y reflexión continuamente en las escrituras. Nuevamente voy a usar el ejemplo de mi hermana Manuela. Ella está atravesando una situación difícil, pero, fíjate nada más, y voy a hablar con mis ojos espirituales y con mis oídos espirituales, y quiero que tú lo hagas igual. Ella está atravesando una situación muy difícil, pero yo veo que ella es hija de Dios. Yo veo que el Espíritu Santo está en ella.
Yo veo que es amada de parte del Señor y yo veo que ella es una mujer, hija de Dios, que de forma recurrente se acerca a este lugar donde se comparte la palabra. No estoy hablando de esta clase, estoy hablando de que ella va al servicio de los domingos, trae su Biblia, ¿verdad? Y yo sé que hay una palabra en ese libro hermoso, hay una palabra que va a hacer eco en su mente y en su corazón, que le va a ella a llevar a tomar una decisión de acuerdo a esa palabra. Y cuando ella tome esa decisión de acuerdo a esa palabra, Dios le va a respaldar. Dios le va a respaldar. Esa palabra tiene que ver tal vez con cómo debe de pensar, cómo debe de sentir, cómo debe de actuar o todas las cosas. ¿Qué debe decir o qué debe de abstenerse de decir? Puede decirle cómo debe de sentir, pero también puede decirle de qué debe de abstenerse de sentir, ¿verdad? Estoy seguro que la palabra de Dios le va a recordar que debe de abstenerse de sentir coraje, resentimiento, tristeza, odio, ¿verdad? La Biblia, desilusión, desamparo, la Biblia le va a recordar que no debe de sentirse sola, ¿verdad? Y todo eso es parte del discernimiento que se va conjugando para poderla llevar a tomar la mejor decisión, esa decisión que en un futuro le va a dar buenos dividendos, muy buenos dividendos. Ahora, fíjense, en ese discernimiento, por eso les decía que volteáramos a ver qué está a nuestro alrededor. Y así como nosotros podemos ver lo que está a nuestro alrededor en este ámbito espiritual, ahorita en el lugar donde nos encontramos, pues también te quiero recordar que yo te veo de la siguiente forma. Yo te veo como como un águila que Dios levanta en las alturas, que Dios te permite ver más allá de lo evidente. Dios te permite ver más allá de lo evidente, más allá de lo que está en tu corto alcance. Te permite ver más allá de este día. Te permite tener una visión panorámica. Yo te podría decir una cosa. Si tú hoy escuchaste el mensaje dominical, es parte de lo que hoy Dios puso en tu visión. Tu lectura bíblica que estás llevando es también parte de lo que Dios puso en tu visión panorámica. El problema que estás enfrentando también es parte de esa visión panorámica que estás teniendo como un águila. Eh, lo que atravesaste esta mañana, lo que atravesaste ayer, y de todo eso, lo que estás viendo en las noticias, lo que estás viendo en tu colonia, todo lo que has estado viendo alrededor de ti, pues tienes que encontrar en todo eso como que el mensaje de Dios, lo que Dios quiere hablarte a ti y en ese sentido, Dios te pide que lo examines todo. Fíjate cómo lo dice Primera de Tesalonicenses 5, 21, 22, que lo examines todo. Examina todos los más mínimos detalles que están a tu alrededor y de todo lo bueno que has visto alrededor de ti, eso reténlo. Abstente de toda especie de mal, dice Primera de Tesalonicenses 5:21. Pero fíjate, examínalo todo y retener lo bueno, pues evidentemente aquello que no es provechoso, aquello que no es conveniente, eso déjalo ir, eso no lo atesores en tu corazón, sino de todo lo bueno que está pasando a tu alrededor, de aquella palabra que tocó tu corazón, de aquella palabra que te hizo sentido, de lo que estás escuchando aquí te hace sentido, eso sí, atesóralo y a través de todo eso, Dios te va a hablar
Dios te va a mostrar el camino que debes de seguir y la decisión que debes de tomar. Hace un par de semanas estaba viendo un video de un hombre que tiene un canal de YouTube que enseña cómo manejar en la carretera. Ajá. Y a mí fue muy sorprendente porque yo lo espiritualicé. Este hombre decía que los caminos más peligrosos, donde se dan muchos accidentes, son aquellos caminos así largos, 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 largos. Yo no sé si alguien ha ido a Monterrey que de repente en esas carreteras se agarra uno, carreteras larguísimas, derechas, 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 que llevas 1 hora, 2 horas así, camino derecho. Entonces él decía que en esos caminos, como se empiezan a hacer monótonos, tú empiezas a perder la atención a los pequeños detalles. Y cuando pierdes la atención a los pequeños detalles es cuando estás más susceptible a un accidente. Y sí, porque cuando tú ya vas confiado, de repente sale la vaca o sale el caballo o de repente el carro te falla, o sea, bajas la guardia, ¿no? Entonces él decía que una de las características de un buen conductor es estar siempre, siempre, siempre pendiente de los pequeños detalles que están en el camino, en tu retrovisor, en el espejo que ve hacia atrás, en los indicadores del carro, porque si tú estás pendiente de todos esos detalles, tú vas a saber cómo actuar en algún desperfecto o en alguna eventualidad. Y yo decía, pues sí, así es la vida, o sea, es lo que te estoy diciendo. Tú estás caminando, tú estás yendo hacia adelante y hoy viste algo, hoy pasó algo en la mañana, algo pasó ayer, y en todos esos detalles Dios te está queriendo mostrar por dónde Él quiere que tú camines, qué decisiones quiere que tú tomes en los días por venir. Probablemente hay algún peligro ahí rondando, o probablemente hay alguna oportunidad, probablemente ya está ahí cerca la respuesta que tú quieres de frente a algún problema específico. Y si todo eso lo alineamos a la palabra, pues, y el Espíritu Santo en ti, bueno, pues entonces, y ese discernimiento que tú ya estás desarrollando, entonces la respuesta y la decisión que debes de tomar ya está muy cerca de tu corazón, pues es el mismo Dios que ya está queriéndote mostrar el camino que debes de andar. La palabra de Dios así mismo lo señala. Hay un pasaje que dice que encomiendes delante del Señor tus caminos y Él enderezará tus veredas. Encomienda delante del Señor todo lo que tienes de frente, estate muy atento y Él te va a decir el camino correcto que debes de atender. Y bueno, pues insisto, ya lo había comentado hace algunos minutos, que todo lo que pasa, todo lo que vemos, todo lo que oímos, todo lo que llega a nuestra vida en el ámbito natural o espiritual, lo tenemos que llevar a, a, a la lupa de las escrituras. Los sueños también, ¿no? Los sueños también. Los comentarios de otra persona, la prédica dominical, este mismo mensaje o esta enseñanza que estamos desarrollando aquí, la debes de llevar a las escrituras, decir, a ver, el hermano está diciendo tal cosa, pero eso es bíblico, ¿de dónde saca esto? ¿De dónde saca lo otro? Debemos de ser personas eh, cuidadosas de todo lo que llega a nuestras vidas y llevarla todo a la lupa de las escrituras, porque la Biblia dice en 2 de Pedro 1:19 que tenemos la palabra profética más segura, a la cual haremos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Miren, yo quiero que veas
la palabra de Dios en términos proféticos de la siguiente forma. Muy simple también. La palabra de Dios es esa profecía que te dice que si haces algo pasará esto o que si haces otra cosa pasará lo otro. Es decir, de frente a la situación que estamos enfrentando, al problema que tenemos de frente, a la circunstancia de la semana, la palabra de Dios nos va a decir que si hacemos determinada cosa, nos va a pasar lo que la misma Biblia define, tanto para bien como para mal. Así de simple. Debemos de creer que las escrituras tiene esa dirección profética. Tiene esa dirección profética. Déjame hacer otra vez el ejemplo de un vehículo. Si tú vas en tu vehículo y le empiezas a meter a más de 150 kilómetros de velocidad, pues las escrituras sí señalan, ¿verdad? Que porque has de ser imprudente y morir antes de tiempo. Entonces la Biblia te dice, estás siendo imprudente y en esa imprudencia puede ser que aceleres tus tiempos y mueras antes de lo que Dios tenía planificado para tu vida. Es decir, que atentes contra el propósito de tu propia vida por ser imprudente, ¿verdad? Entonces la Biblia sí te dice eso, a ver, no seas imprudente. Y hay otro pasaje que te va a decir, por ejemplo, que los simples ven venir el mal y el mal les, les da con todo de frente, mas los avisados se hacen a un lado y ven el mal pasar. Entonces ese pasaje me diría, no, bueno, pues a la hora de conducir, pues yo voy a ser más prudente para evitar el mal y que el mal pase de largo. Y de esa misma forma la Biblia te va a hablar en cada ámbito de tu vida. Yo no sé qué estés enfrentando el día de hoy, cuál sea tu sueño, cuál sea tu anhelo, cuál sea tu deseo, cuál sea tu preocupación, pero las escrituras sí tiene debes de hacer esto para que pase el otro, tanto en un sentido de bendición como en un sentido de maldición. Fíjate, las escrituras dice, no te engañes, no se engañen, nadie puede burlarse de Dios, pues lo que siembren, eso cosecharán. Lo que siembren, eso cosecharán. El que siembra para su carne, cosechará corrupción. Y el que siembra para el espíritu, cosechará los frutos del espíritu, vida eterna, cosechará gozo, cosechará esperanza, alegría, ¿verdad? Los frutos del espíritu. Bueno, pues las escrituras debemos de tenerlo eso claro siempre. La Biblia es el referente de la bendición que Dios quiere para nuestras vidas y la Biblia también quiere advertirnos de aquellas consecuencias nefastas cuando se hacen las cosas contrarias a la voluntad de Dios. Pero no siempre es tan evidente cómo bajar lo que dice la Biblia en nuestras vidas y es por eso que se necesita el discernimiento. Les voy a poner un ejemplo rápido de esto que a lo mejor ustedes ya lo han oído, pero la Biblia, por ejemplo, no dice en ningún lado que fumar sea malo ni pecado. Fumar no lo vas a encontrar en ningún lado. Tampoco vas a encontrar en la Biblia, en ningún lado, que ir a 150 kilómetros por hora sea malo ni pecado, ¿verdad? Eso no viene en la Biblia así abiertamente, pero sí viene, ya puse el ejemplo hace rato de la imprudencia y de la prudencia, sí viene implícito, requiere un ejercicio de discernimiento. Con discernimiento, nadie podría decir actualmente que el fumar sea bueno, bueno, nadie de nosotros, ¿verdad? Y para nosotros es claro que fumar
pues no es correcto, no es conveniente y que incluso, sí, porque la Biblia dice que somos templos de Dios, no somos templos del Espíritu Santo, pero fíjate cómo ya hay un ejercicio de discernimiento. Hay muchas cosas en la vida diaria que la Biblia no las dice abiertamente, son malas o son no convenientes, son pecado o no son pecado. Pero nosotros con el discernimiento de Dios, insisto, la Biblia no dice es malo y es pecado abiertamente, así que diga irse pasando los semáforos cada esquina, pero con discernimiento entiendes que estás violando las leyes, que estás poniendo en riesgo no solamente tu vida, sino las de otras personas, ¿verdad? Y eso ya viene a ser lo que hablábamos al principio. Yo ya sé que es bueno respetar los semáforos, yo ya sé que es bueno mantener la velocidad correcta en el crucero, yo sé que es bueno estar pendiente de algún niño que se atraviese la calle. Dice la Biblia que yo al saber que eso es bueno y al no hacerlo, ya viene a ser para mí pecado, ¿verdad? Entonces, pero las escrituras sí tienen por todos lados aplicaciones directas a la forma en la que yo debo de vivir para poder alcanzar bendiciones. Y fíjense esta cosa interesante que encontramos en Primera de Crónicas 12:32. Dice que de los hijos de Isaacar, 200 principales entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Es decir, de esta tribu de Isaacar había 200 personas que entendían los tiempos. Ajá. Fíjense qué interesante. Les decía hace rato que por eso ese video que les decía del carro que va en la carretera y que debo estar uno atento a todas las cosas que pasan alrededor. Yo por eso te decía, ¿qué viste hoy en el mensaje dominical? ¿Qué estás oyendo aquí en esta enseñanza bíblica? ¿Qué viste en la semana? ¿Qué soñaste? ¿Qué te dijeron? Las noticias, qué tiempos estamos viviendo, qué situaciones estamos atravesando. ¿Cómo pones todo eso en conjunto e incluso a las personas? Fíjate, el punto es, discernir no es juzgar o criticar a las personas, pero fíjate, y quiero, yo por eso empecé por el pasaje, estos de Isaacar, que eran entendidos de los tiempos, también veían la actitud, los errores y los aciertos de las personas que estaban alrededor de ellos. Pero el que uno observe el error o las inclinaciones de otras personas no tiene que ver con juzgarlos o criticarlos a ellos en sí mismo, sino que la actitud de las personas que nos rodean son parte de ese escenario general que me ayuda a entender los tiempos que estoy viviendo. ¿Para qué? Ahí lo dice. Los de Isaacar sabían lo que Israel debía hacer. Fíjate qué interesante. Y volvemos al punto inicial del tema de hoy. El discernimiento, ¿para qué caramba sirve? Para saber qué hacer, ¿sí? Para saber qué hacer. Si yo estoy viendo a mi alrededor que hay personas incluso que se están desviando, que se están apagando o que están siendo malas, el discernimiento no tiene que ver con decir, ay, es malo fulanito, ay, está equivocado tal persona. No, eso no es discernimiento. Eso es nada más juzgar a la persona. Y muchas veces eso no tiene ni sentido, sino me lleva a mí a tener un escenario general de lo que estoy viviendo para poder tomar acción y saber qué hacer con todo lo que estoy viendo y oyendo con mis sentidos espirituales y obviamente también los naturales, pero particularmente los espirituales. Entonces, hoy vivimos, mis estimados hermanos, un escenario, unos tiempos muy particulares en términos de la sociedad,
en términos de la propia iglesia, en términos de lo que vivimos en nuestros barrios, colonias, donde sea que vivimos, con la familia con la que convivimos, si hay todo un escenario que está pasando alrededor y Dios quiere que estemos atentos a todo eso para que sepamos qué hacer. Fíjate, se me viene a la mente ese pasaje que dice que no seas vencido por lo malo, sino que venzas lo malo con lo bueno. Pero ya dijimos, ¿qué es lo bueno? Pues lo que Dios dice que es bueno. Y es en lo que nosotros estamos llenando nuestro corazón. Es decir, lo bueno es la voluntad de Dios que está plasmada en las escrituras y esa voluntad de Dios es la que Él quiere que resplandezca no solamente en mis pensamientos, sino en mis hechos, para que Él sea glorificado y para que la gente vea que hacer la voluntad de Dios es lo que le conviene a todo ser humano, ¿verdad? El mismo Jesús dijo que fuera de Él nada podremos, separados de Él nada podemos, pero apegados a Él, la victoria está de nuestros lados. Pero, fíjense, insisto, vean este pasaje. Yo no sé si tú anhelas, yo sí anhelo ser entendidos de los tiempos, ser de esos entendidos, de saber qué está pasando, hacia dónde va la humanidad, hacia dónde va el grupo, hacia dónde va la familia, hacia dónde va la congregación y tratar de tomar las decisiones acertadas para que en esas decisiones yo pueda alcanzar bendición y pueda yo también ser bendición para otros. Amén. Bueno, pues vamos a darnos un tiempecito de descanso y continuamos. 10 minutos. Ok, miren, voy a comentar así de una forma general un ejemplo de discernimiento que puede llevarnos a tomar decisiones acertadas. Eh, ¿Pudiera alguien estar enfrentando un problema con sus hijos en lo natural? ¿Pudiera estar alguien enfrentando un problema de diferente índole con respecto a sus hijos en lo natural? Digo, hay muchos casos que pudieran darse y pudiera ser que la mamá no supiera qué hacer, que tal vez tuviera decisiones o pensamientos encontrados, ¿no? Eh, y probablemente alguien le pudiera decir que la solución es X o Y, pero fíjense, en términos de los problemas que tienen los papás con sus hijos, más cuando estos hijos ya son mayores, valdría la pena pensar en un versículo bíblico e incluso en una ley espiritual que a estas alturas nosotros deberíamos ya de conocer. Yo no sé cuál sea el problema que tengas con tu hijo mayor, pero si tú tomas las escrituras y te encuentras con un pasaje que dice que honrarás a tu padre y a tu madre y que esta es la primer promesa con bendición, tú como madre o padre deberías de pensar cómo hacer para que el hijo te honre, para que en esa honra él sea bendecido. Más allá si el hijo tiene problemas con su esposa o sus nietos, el problema es el hijo. Y lo que tú tendrías que tomar como decisión es algo, una decisión que orille al hijo a honrarte. Por principio de cuentas, porque tú como madre eres digna a los ojos del Señor. Y por otro lado, estoy hablando de una mujer que probablemente tenga un problema con su hijo y probablemente después de esa situación de buscar que me traten dignamente como mujer, pues la decisión que yo tome, por difícil que sea,
de cierta forma obligue al hijo a honrarme. Y ahora sí ya no es honrarme solamente por mí, sino por el hijo, porque yo sé espiritualmente que si el hijo me honra, Dios lo va a bendecir. Pero si no me honra, va a haber maldición para el hijo. Para el hijo, Dios puede bendecir y maldecir a los hijos de muchas formas, de muchas formas. No, no, pero espérame, no estoy hablando de usted, estoy hablando de forma general. Hay un problema, miren, aquí tomé como ejemplo una situación, pero puede aplicar en muchos casos para muchas mamás que pueden tener un problema, por eso no dije quién ni nombres. Quiero poner este ejemplo, no, pero quiero poner este ejemplo porque yo sé que hay muchas mamás que tienen problemas con sus hijos. La mamá debe de saber, y lo sabe, que si el hijo no honra a sus padres, no va a alcanzar bendición. Eso es una realidad, esa es una verdad bíblicamente. O sea, ahí dice, la Biblia dice que la primer promesa con bendiciones honrarás a tu padre y a tu madre. Si el hijo no honra al padre o a la madre, va a venir sobre el mal. Eso puede ser parte del discernimiento que cada uno de nosotros ejecutemos en las decisiones que tengamos que tomar, de ver cómo nuestros hijos nos honran. Pero bueno, al margen de eso, las escrituras nos señalan que quien nos va a dar la dirección para tomar las decisiones acertadas es la palabra. La palabra y lo que hemos aprendido en la palabra es lo que Dios va a respaldar, mis hermanos. No hay vuelta de hoja. No hay vuelta de hoja. Ahí se va a poner en práctica si nosotros le creemos a Dios o no le creemos a Dios. Podríamos tener nuevamente, y esta es la batalla de todos los hombres, cómo empatar mis afectos, cómo empatar mis pensamientos con la palabra de Dios. La palabra de Dios dice en las escrituras que es una lámpara a mis pies, es una lumbrera a mi camino. Cada que nosotros tengamos que tomar una decisión de frente a los problemas que estamos enfrentando, si no tomamos un versículo bíblico, no es discernimiento, hermanos, no es discernimiento. Pueden ser buenas intenciones, pueden ser buenos deseos, pueden ser anhelos de mi corazón, pero si no es un versículo bíblico el que dirige mi discernimiento, si no es una porción de la palabra la que dirige la decisión de mi discernimiento, entonces no es discernimiento, hermanos. La Biblia es la base de el discernimiento que me lleva a tomar decisiones acertadas. Y eso ya a estas alturas, mis hermanos, yo quiero reafirmarlo, es la palabra, no es lo que yo diga, no es lo que yo me imagine, es la palabra lo que va a respaldar Dios. Y es por eso que a veces no funcionan las cosas, porque no tomamos la palabra. El ejemplo que yo les ponía es para enfatizar lo que aquí estamos diciendo. Si no es un versículo bíblico el que es la base de la decisión de mi discernimiento, hermanos, no hay discernimiento como tal. Eso lo encontramos en el Salmos 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Habríamos que preguntarnos primeramente si verdaderamente estamos creyendo que la Biblia tiene el versículo que le da dirección a mi discernimiento. Y eso no se pone en manifiesto hasta que verdaderamente tenemos un problema y verdaderamente tomamos un versículo, porque si no lo podemos hallar o no lo podemos encontrar, entonces nuestro discernimiento está caminando por otro
lado. Esta palabra ya lo habíamos visto. Esta palabra ya la habíamos visto. Todo me es lícito, mas no todo me conviene. Todo me es lícito, mas no todo edifica. Hermanos, tenemos que examinar el fruto de las cosas. ¿Cómo determinas que una decisión es acertada? ¿Cómo identificas que una decisión es la correcta? ¿Cómo identificas que estás discerniendo de forma adecuada? Bueno, pues por el fruto de las cosas. Muchas veces pudiera ser que ya estemos viviendo las consecuencias de una mala toma de decisiones. Esa es la verdad. Muchas veces estamos viviendo ya una consecuencia de haber tomado decisiones incorrectas en el pasado, y bajo ese contexto es que vemos aquello que me edifica. Lo que me edifica, lo que verdaderamente proviene de Dios, lo que verdaderamente está alineado a la voluntad de Dios, va a dar un fruto conforme a la voluntad de Dios. Y la palabra de Dios dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, y que Él es el que envía bendición y no añade tristeza, sí, junto con esa bendición. De tal forma que si el fruto de las cosas que estamos viviendo o que alcanzamos por medio de una mala decisión no es conforme a la voluntad de Dios, hermanos, es que hemos decidido mal, y es que es necesario volver a tomar decisiones de una forma distinta, de una forma verdaderamente apegada a la palabra de Dios. Primera de Corintios 10:23 es este pasaje. Y ahora hay una situación que quiero dejar muy claro en este tema del discernimiento. Una cosa es discernimiento como esta inteligencia espiritual para tomar decisiones acertadas, y otra cosa es el don de discernimiento de espíritus, ¿sí? Este don de discernimiento de espíritus es una capacidad espiritual para saber, vamos a decirlo así, qué intenciones se están moviendo en el corazón de las personas, ¿sí? Una cosa es discernir para tomar decisiones acertadas, y otra cosa es discernir espíritus, es decir, discernir las motivaciones ocultas de los corazones de los hombres. Ajá. Hay un ejemplo extraordinario en las Escrituras, en Hechos 16, del 16 al 36. Apúntenlo ahí para que después lo lean. Dice así: una vez cuando íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una joven esclava que tenía un espíritu de adivinación. Con sus poderes ganaba mucho dinero para sus amos. Nos seguía a Pablo y a nosotros gritando: estos hombres son siervos del Dios Altísimo y les anuncian a ustedes el camino de salvación. Así continuó durante muchos días. Pregunta: ¿Pablo y sus compañeros iban anunciando el camino de salvación? Sí. O sea, de hecho, esta mujer no mentía, ¿verdad? Y de hecho, esta mujer así continuó, dice el 18, durante muchos días. Por fin Pablo se molestó tanto que se volvió y reprendió al espíritu y le dijo: en el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella. Y en aquel mismo momento el espíritu la dejó. Cuando los amos de la joven se dieron cuenta de que se les había esfumado la esperanza de ganar dinero, echaron mano a Pablo y a Silas y los arrastraron a la plaza ante las autoridades. Fíjense, Pablo iba con su compañero o sus compañeros ahí en un viaje evangelístico, y una mujer se acercó a ellos y decía: ay, ellos les anuncian a ustedes el camino de salvación,
lo cual no es mentira. Eso estaba haciendo Pablo. Y así lo estuvo haciendo esta mujer durante mucho tiempo, ¿verdad? Hasta que Pablo se molestó. Pregúntate, ¿qué le molestó a Pablo? ¿Qué vio Pablo? ¿Qué advirtió Pablo? ¿Cómo fue Pablo que se dio cuenta que algo había erróneo en esta mujer? Fíjate, probablemente Pablo no se molestó tanto porque la chica dijera, estos son siervos del Dios Altísimo y les anuncian a ustedes el camino de salvación. No, algo adicional pasó. Probablemente esta mujer con estos comentarios lo que hacía era que distraía a Pablo, distraía a los que estaban allá escuchando a Pablo. Probablemente lo hacía de una forma que llamaba la atención de sobremanera. Algo había raro, algo que Pablo en su espíritu detectó e identificó que eso no provenía de Dios, ¿verdad? Y eso es un discernimiento de espíritus, que insisto, para esta clase lo único que vamos a hablar es que es como el discernimiento de las intenciones ocultas del corazón de esta chica. Y discernir esto se llama discernimiento de espíritus, de tal forma que identificar las intenciones ocultas de las personas es un don y es diferente a tener un discernimiento general de las cosas para tomar decisiones acertadas, que de hecho, si te das cuenta, en algún momento estas dos cosas se juntaron. Pablo identificó y tuvo discernimiento de espíritus de esta chica y evidentemente con su discernimiento maduro, lo que hizo fue reprenderla para que el espíritu que se estaba moviendo en ella se alejara en el nombre de Jesús, lo cual evidentemente después le trajo otra serie de problemas, porque pues evidentemente ya después dice el pasaje que echaron mano de él y lo llevaron a las autoridades en la plaza, pero son dos cosas diferentes. Ya para ir terminando, regresando a lo que sí nos compete el día de hoy, la práctica del discernimiento tiene que ver de forma concreta entre escoger la vida y lo bueno. Ya hace algunas clases les había dicho que el libre albedrío tiene que ver con la capacidad que Dios nos ha dado de poder decidir la vida y lo bueno. Entre todas las cosas que están a nuestro alrededor, Dios quiere que escojamos la vida y lo bueno por medio de esta inteligencia, por medio de este discernimiento, por medio del entendimiento de las cosas que provienen de Dios, que Él respalda, desechando aquello que evidentemente no proviene de Dios y que eventualmente no van a darnos respuestas ante las problemáticas que estamos enfrentando y que incluso van a agravar la problemática que probablemente estemos atravesando si no sabemos escoger entre la vida y lo bueno. Hermanos, la base del discernimiento, la base del discernimiento es la Biblia. Y cada que tomes una decisión, hazla tomando como base un pasaje bíblico. Ya sea que lo tengas en la mente o ya sea que lo recuperes en la Biblia, pero si no es un versículo bíblico, lo que tú tomas como base de tus decisiones espirituales, que es discernimiento, entonces no es discernimiento, estimado hermano. Si es un versículo bíblico, entonces estarás escogiendo la vida y en esa vida la Biblia promete que van a hallar bendición tú y tu descendencia. Prácticamente es todo. Muchas gracias. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Comentarios? ¿Dudas?
Eric, Diana, Marce, venga. Yo no entendí la diferencia entre discernimiento y el don de discernimiento de espíritu. O sea, Ok, sí, uno dijiste que era identificar. ajá. ¿Ese cuál es? ¿El discernimiento normal? Ahí me perdí. Ok, a ver, discernimiento normal, discernimiento normal. Eh, Vamos a pensar en un ejemplo, por citar algo. Eh, ¿Te conviene o no te conviene, Marce, ir a esta reunión, a este convivio que están organizando todos tus vecinos para la próxima celebración, no sé, de la que tú quieras, no le voy a poner porque si no se la va a poner fácil. Hay una celebración la próxima semana, ¿vale? Y están invitando a todos los vecinos. ¿Te conviene ir o no te conviene ir? Pues depende de lo que se trate, ¿no? Porque si se trata de ir a hacer un rosario, pues no voy, Ok. Y ¿no? si se trata de ir a convivir normalmente, normal. Pues sí iría, Ok. Y a lo mejor decides ir, pero llegando ves que la mayoría de los que están ahí toman y están fumando, me ¿te retiro, conviene quedarte o te conviene retirarte pronto o te conviene, qué te conviene? pues retirarme. Pronto, ¿no? Sí, Pero a lo mejor no te conviene ser tan tajante ni parecer grosera, sino a lo mejor te conviene a lo mejor convivir medianamente con ellos y comer un taco y vámonos, ¿no? Entonces, depende, tú lo dijiste bien, depende de cuando llegues, de lo que veas. Si evidentemente es el Día de la Virgen, pues a lo mejor ni siquiera te conviene ir porque va a tener todo un contexto completamente religioso, pero lo acabas de decir bien, depende, y en ese depende, tú vas a estar muy atenta de las circunstancias, de las condiciones, del día. A lo mejor desde que vas llegando vas viendo que personas ya van con botellas y dices, no, hombre, aquí los vecinos se ve que van a agarrársela, pero bien buena. Entonces a lo mejor lo que me conviene es nada más llegar, echar el taco, presentarme y para que vean que pues yo, pues no soy así como que grosera, ¿verdad? Pero me muy voy pronto. tajante. Todo eso es, bueno, y a lo mejor ya estando allí, tienes la oportunidad de compartirle a alguien de tu fe, probablemente no. Entonces, fíjate nada más, en todo este ejercicio lo que tú estás haciendo es estar discerniendo, ¿no? Estás discerniendo, estás analizando todo lo que pasa, estás viendo los detalles, ¿ok? Eso es discernimiento, este, Ok, normal, normal. normal. Tú ya tienes madurez, tú ya tienes la palabra en tu corazón, tú ya sabes que incluso si ya estando en esa reunión hay una persona que se acerca contigo y es muy mal hablada, dices, ay no, porque la Biblia dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, entonces mejor le voy a dar corte, me conviene darle corte, me hago un lado, pero date cuenta cómo no es tan tajante decir, es bueno o es malo, no, tú lo dijiste bien, depende, y en ese depende Ok. es cuando tú ya empiezas a discernir todo el escenario, es como lo que yo te decía, vas en el camino viendo los detalles, no bajas la guardia, etcétera, etcétera. Ahora, discernimiento de espíritus, voy a ponerte otro ejemplo, ¿verdad? Muy simple. Vas en la calle y de repente se te acerca una persona y esa persona te dice, ay, mire, señora, no me regala,
no sé, ¿qué se cree que me asaltaron, me robaron? Y tú ya empiezas a sentir bien feo, ¿va? Dices, no podría usted darme un dinero, etcétera, etcétera. Y de repente algo pasa que te das cuenta que esa mujer te está mintiendo. Ajá, te das cuenta que te Mm, está mintiendo. No sabes por qué, pero luego te das cuenta que te está mintiendo. ¿Me explico? sí, Otro ejemplo, agarras a una persona a la que le estás compartiendo la palabra y esa persona te dice que tiene necesidad y entonces tú le empiezas a compartir de la palabra, pero eventualmente empiezas a ver cómo esa persona te confronta, se enoja, más bien dices, no, esta mujer más bien como que se está moviendo como que en un espíritu, y en un espíritu como de contienda, lo que ella quiere es pelear. ¿Me explico? Te das sí. cuenta que la persona se está moviendo en contienda, no es que realmente necesitar ayuda, quiere pelear. Y entonces tú dices, no, aquí no voy a llegar a nada bueno con ella en términos humanos, porque yo cada que le digo una cosa, más bien quiere rebatirme y tú te das cuenta que la intención oculta de su corazón más bien trae como un ánimo de contienda. Yo quiero decirles aquí una cosa. Cuando hablamos de espíritus, sí, el pasaje que vimos dice que la mujer tenía un espíritu de adivinación, pero a veces también puede ser el ánimo de la persona, ¿sí? De hecho, la Biblia, cuando habla de espíritus, también habla de tu ánimo. Trae un ánimo de contienda, quiere pelea a la persona, ¿verdad? Y entonces, pero no es latente, porque puede ser que hasta la persona se vea dulce, se vea amable, pero ya cuando interactúas con la persona, te das cuenta que hay algo oculto que tú ya identificaste. Te voy a decir que puedes identificar contienda, puedes identificar rebeldía con los jóvenes, puedes identificar duda, incredulidad, puedes identificar depresión. Fíjate, yo les voy a compartir algo que a mí me ha pasado, particularmente cuando he compartido de la palabra de Dios. Cuando he compartido de la palabra de Dios a personas uno a uno, no siempre, en algunas ocasiones, cuando la persona ya se molesta porque le estoy hablando de Cristo, incluso hasta me llega un olorcito raro. Dios me ha permitido identificar este, intenciones del corazón de las personas por medio de olores raros. Cuando huelo esos olores raros, yo digo, no, aquí ya se está moviendo algo espiritual que está atrapando a la persona y en términos humanos no voy a llegar muy lejos con esa persona. ¿Me explico? Ese es discernimiento de espíritus. Fíjate, esto se utiliza mucho en administración. En administración, cuando llega la persona puede estar platicando muchas cosas, pero el que está allí en administración dice, no, lo que trae el problema es un espíritu de depresión, un espíritu de tristeza, o un espíritu de suicidio, o un espíritu de indignidad. ¿Sí me explico, Marce? Esa es la diferencia. Evidentemente, cuando tú detectas un espíritu de esa forma, de ese estilo, pues ahora ya entra en acción tu otro discernimiento que te dice lo que tienes que hacer. Porque si yo estoy viendo que estoy con alguien con quien yo voy a chocar, pues mi discernimiento me dice, no, pues ya no vayas por ahí porque no vas a llegar a nada bueno, ¿me explico? Y Ok, ya mejor le sí, cambio la ruta. Ya era lo que te decía, en algún momento se juntan los dos y ya tomas una decisión para evitar algo que no conviene ni para ti ni para la persona. ¿Me explico? sí, Rodón, gracias. Sí, ya Yo te, entendí. yo te pediría que le pidas a Dios que te active de una forma más profunda ese discernimiento y te vas a sorprender porque vas a encontrar cosas raras hasta en tus familiares más cercanos, hasta en el más cercano, puede que veas que se está moviendo algo que no es conforme a la voluntad de Dios. ¿Me explico?
Sí. Gracias, Bueno, Rodo. ¿alguien más? ¿Alguien más? ¿Otra pregunta? ¿Otro comentario? Antoine, Pues no, todo claro, hermano. De verdad, ahora sí, conforme han pasado el curso, creo que más claro ni el agua, ¿no? ok. O sea, sí como dijo el pastor en alguna predicación, ¿no? Pues la Biblia es tu manual de vida, ¿no? Es tu manual de uso. Sí, exacto, es tu brújula, ¿no? Hacia dónde tienes que ir, hacia dónde dispara, ¿no? Eso es básico y lo voy a seguir repitiendo. El discernimiento que nos lleva a tomar decisiones siempre debe de ser apoyado en un versículo bíblico. De hecho, la administración, la consejería, siempre tiene que tomar un versículo bíblico como base para recomendar algo, ¿sí? Y ese versículo bíblico va a ser mucho más que lo que tú le puedas estar diciendo, que piensas, que te imaginas, que consideras. Siempre el versículo bíblico va a cumplir esa función de penetrar hasta lo más profundo del individuo, hasta que corte incluso los huesos y la médula, ¿verdad? Fíjense, y ya para terminar, en este discernimiento de espíritus, y qué bueno que lo comentó Marce, no siempre vas a identificar una actitud, un ánimo o un espíritu contrario. También vas a encontrar un espíritu apacible, un ánimo abierto, un ánimo sensible, personas que dices, no, bueno, con ella o él es muy fácil compartir los preceptos bíblicos. Se ve que recibe, se ve que se abre, se ve que es muy dócil a la palabra de Dios. ¿Me explico? O sea, son ambas cosas. Y de hecho, fíjense algo bien interesante, eh, así como hay ánimos a nivel personal, también hay como que una personalidad con cada grupo con el que tú interactúas. Cada grupo con el que tú interactúas tiene un espíritu, un ánimo diferente. Y yo he encontrado en este grupo un ánimo muy abierto, muy perceptible, y pues eso facilita mucho las cosas. A veces, como maestro, es complicado porque a veces uno quiere como que más retroalimentación, ¿verdad? Pero yo he encontrado que este grupo tiene un ánimo dispuesto y yo creo que eso es verdaderamente muy valioso porque es un barro muy moldeable en las manos del Señor. Vero, Rodo, si aún así uno está pidiendo discernimiento con la palabra, aún así tiene uno dudas, es válido acercarse a los pastores, a ustedes como los que nos están enseñando y tratar de entender si lo que estamos nosotros percibiendo es correcto. sí, pero, y esto qué pregunta tan interesante acabas de hacer. Definitivamente es un sí. Cuando tengas duda sobre lo que debes de hacer, es normal, pero es completamente normal. Este, si no tuviéramos ninguna duda, seríamos nosotros mismos dioses, ¿verdad? Y eso ya sería una herejía. Nosotros no somos dioses, dependemos de Dios. Entonces sí se vale acercarnos al Señor, pero aquí este pero yo sí quiero recalcarlo entre todos nosotros. Si tú te acercas a una consejería, si tú te acercas al pastor, si tú te acercas a quien tú quieras acercarte, y esto va para todos, acércate como un niño, abierto a lo que te tengan que decir.
considerando que lo que te digan sea apoyado en un versículo bíblico o en varios de ellos. ¿Por qué lo digo? Porque a veces hay gente que se acerca al pastor, a consejería o a diversas personas, pero ya como con una idea preconcebida, queriendo que me confirmen lo que yo ya traía en mi mente. Sí, o sea, es como si yo me acercara contigo y te dijera, ¿verdad, Vero, que no es bueno fumar? ¿Verdad, Vero, que no es malo fumar? Si yo me acerco con esa actitud, yo te digo, ¿verdad, Vero, que no es malo fumar? Y tú me dices, no, Rodolfo, no, ¿verdad que no es malo fumar? O sea, si yo me acerco con esa mentalidad de querer que alguien me confirme lo que yo ya acepté, entonces no va a salir nada bueno, porque si la persona con la que yo me acerco me dice algo contrario a lo que yo ya traigo en mi corazón, pues entonces voy a decir, ay, no, pues este no sabe, no te acerques con preconcepciones, con ideas previas, acércate como un niño. A ver, hermano, pastor, maestro, tengo este asunto, ¿qué debo de hacer? Si el hermano, el pastor, el maestro camina de forma correcta, te va a decir, mira, la palabra de Dios dice esto, tómalo como base para tomar decisiones. También se vale que vayas con un par de personas que te orienten, pero siempre, insisto, con base a la palabra, pero no nos acerquemos con una idea preconcebida que queramos que nos confirmen. Para decirlo más fácil, así más fácil, más directo, muchos se acercan a pedir consejería queriendo que les confirmen lo que ellos quieren oír. Sí, muchos se acercan queriendo oír ya una respuesta, una aprobación a lo que ya traen en su mente y eso no es así. Por otro lado, si tú tienes alguna inquietud, alguna duda, es completamente bíblico que busques consejería. Dice la palabra de Dios que en multitud de consejeros, la voz del sabio, y la voz del sabio, pues es la de Dios, ¿verdad? E incluso puede ser que un hermano te dé parte de la respuesta, otro hermano te dé la siguiente parte del rompecabezas, y puede ser que lo que Dios quería es eso, que te estés acercando a un grupo de consejeros, doblegando tu orgullo y encontrando en todo eso la respuesta de Dios. Ya para terminar, y denme un par de minutos, quiero comentarles lo siguiente. Naamán, el sirio, dice, algunos se enojan porque no escucharon lo que ellos querían escuchar. Exactamente, muchos se enojan porque no oyen lo que ya traían, la respuesta que ellos querían escuchar. Fíjense una cosa, Naamán el sirio, este hombre que era un alto militar de Siria, acuérdense que va a buscar al profeta Eliseo y, y el profeta Eliseo, y él fue a buscarlo por recomendación de una mujer que le dijo que había un profeta que le podía ayudar con su problema en la piel. Y cuando llega Naamán el sirio, pues Eliseo ni lo sale a recibir, y es cuando Naamán el sirio le dice, pues ve y métete 7 veces al río Jordán, ¿no? Y Naamán el sirio dijo, ay, no, pero ¿cómo? Ni siquiera me salió a recibir, ni siquiera salió a hacerme los honores, ni siquiera me hizo caravana, pues si yo soy un soldado de alta élite, ¿no? Y luego dijo, y luego aparte me mandó a zambullirme a ese río todo cucho, ¿a poco no hay mejores ríos allá en Damasco? Y ya fue cuando le dicen, oye, a ver, si fuera muy difícil lo que te está pidiendo, pues todavía te la creo, porque te la está poniendo bien fácil, te está diciendo, ve, zambúllete 7 veces, ¿no? Total que él, consciente de su necesidad, decide lo que les vengo diciendo, negarse a sí mismo
negarse a su orgullo, negarse a su propia persona, negarse a sus propias ínfulas de grandeza, y va y se zambulle en el río 7 veces, y dice la Biblia que cuando sale de la 7ª vez que se zambulle, sale con el cutis como el de una pompa de bebé, ¿no? Y dice, wow, así pasa, hermanos. A veces tenemos una necesidad, a veces traemos una lepra. Ah, no, pero que a mí me respondan en los términos que yo he pensado, ¿no? A veces puedes tener la respuesta, a veces no. A veces Dios quiere que vayas con ciertas personas. Y fíjate, ¿tú crees que Dios no pudo haber sanado a Naamán el sirio nada más porque Naamán lo hubiera pedido? Sí, pero Dios quería que Naamán se bajara del carro del orgullo, que se humillara y que reconociera que toda sanidad proviene de Dios, ¿verdad? A través de humillarse y de no tratar de forzar a Dios que haga las cosas como nosotros las queremos, nos imaginamos o pensamos.